Muy bien, reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a este nuestro tiempo. Gracias damos al Señor porque a la verdad tenemos la posibilidad de seguirnos congregando, así sea a través de estos medios o por medio de las diferentes aplicaciones. Damos gracias al Señor por esto. A cada uno de ustedes que se conecta en este tiempo, damos gracias y pues le pedimos al Señor que siga Él de alguna forma enseñándonos y ministrándonos a través de su bendita palabra. Amén. Así que dispongámonos para que la palabra a la verdad no solamente sea escuchada, sino también pueda ser practicada. Tengo la certeza que el Señor tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros, miembros vivos y activos de la Iglesia Familias en Cristo, y a cada una de las personas que se vincula por primera vez. Esperamos que sea de gran bendición este tiempo. Amén. Y esto por la bendita exposición de la palabra. Bien, demos un par de minutos para hacer un par de anuncios que tienen que ver ciertamente con invitación a nuestras diferentes aulas virtuales. Todos están cordialmente invitados, amados hermanos, todos cordialmente invitados para ser parte de nuestras aulas virtuales, todos cordialmente invitados también de martes a viernes para aprovechando bien el tiempo, porque la palabra del Señor no está presa. Aprovechando bien el tiempo va por el Facebook de la iglesia y también va por YouTube, martes a viernes de 6 de la tarde y con repetición 8:30 de la noche por el YouTube. Todos cordialmente invitados. Amén. A nuestros equipos de oración, a la verdad, nuestra gratitud también. Quiero hacerle llegar un mensaje a la iglesia, es que gloria al Rey, gloria a nuestro Señor, a nuestro amado Yahshua, porque la iglesia, permítame así decirlo, está cubierta por la oración de sus santos. Esto es de cada uno de los miembros vivos y activos de la iglesia que llevan a cabo nuestro tiempo de oración todos los días, de 4 de la mañana y de 5 de la mañana y de 6 de la mañana. Así que damos gracias al Señor porque en oración, a la verdad, como iglesia estamos cubiertos. Y por favor, vincúlese usted también a tiempos de oración, vincúlese usted a nuestros diferentes equipos de oración, vincúlese usted a cada uno de los equipos de oración, o en ese tiempo ore, hermano. Es muy importante, amado hermano, amada hermana, que usted esté orando, que usted de alguna manera esté también, digámoslo así, conectado espiritualmente todas las mañanas de 4, de 5, de 6 de la mañana, orando por la iglesia, orando por nuestra nación, orando por nuestro presidente, por gobernadores, por alcaldes. A la verdad se necesita en este tiempo orantes, hombres y mujeres que estén orando en todo tiempo y en todo lugar, para que el Señor siga respaldando no solamente la iglesia, sino para que el Señor siga levantando familias, el Señor siga restaurando vidas. Amén. Así que mis amados hermanos, pues bienvenidos, vamos a orar y seguidamente pues estaremos con nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este bendito tiempo, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Rey Santo, una vez más, Señor, desde nuestra humanidad falible, muy limitada, Señor. Es una verdad, pero que de cierta manera, teniendo de tu Espíritu, Señor, podemos proclamar y declarar, Señor, algo que es contundente, inminente para nosotros, y es que tú eres nuestro Dios de toda gracia. Tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo, Señor. Es, bendito Rey Santo, nuestra declaración, es lo que podemos declarar, Señor. Desde lo más profundo de nuestro ser, sabiendo, Señor, que tú viniste, bendito Rey Santo, para traer salvación. Por eso te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en esta mañana, nuestro entendimiento para poder llevar a cabo, Señor, las benditas instrucciones que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, y delante de ti cada persona que se vincula por primera vez, Señor, que tal vez nunca había escuchado una enseñanza como la que está a continuación lista para ser impartida. Prepara cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey Santo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, déjenme antes hacer una breve introducción, por favor, con respecto a nuestro texto de hoy, que tiene que ver con Génesis capítulo 1, versículo 26
y vamos a estar leyendo hasta el versículo 28. Amén. Abra su Biblia ahí, por favor. Muy bien, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Bien, hasta ese momento, mi amado hermano, tenemos claro algo. Ciertamente, mi amado hermano, que en el día sexto es como el día cúlmine, el día de ponerle, como diríamos, la perla, la corona de la creación, y esto es el hombre. Y obviamente dice hombre y mujer. Y dice versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice varón y hembra. Y de alguna manera él dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Déjeme hacer una breve introducción, hermano. Y querida hermana y familias. Hay un grave peligro hoy, ciertamente, cuando no se acude a la bendita palabra del Señor. El peligro consiste, de alguna manera, en usar, o si así está bien, usar un fundamento que no está conforme a la edificación, al crecimiento o a la madurez, no solamente como persona, sino espiritualmente. Hay un grave peligro, y es que mucha información que se está dando hoy con respecto ciertamente a vida espiritual, estoy hablando, a cristianismo, no proviene de las escrituras, no viene de la palabra, ni la información ni la instrucción viene de la palabra. Y es muy importante, mi amado hermano, amada hermana, conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios. Y como verdaderos creyentes debemos estar únicamente centrados en la palabra de Dios. Esto es la Biblia, sí, ciertamente, que es nuestra única regla de fe y conducta para nuestras vidas. Ahora bien, para tener claridad no es suficiente con leer la Biblia. Para tener claridad no es suficiente de alguna manera con leer o tener la Biblia o llevarla a la iglesia. Tampoco es suficiente admirarla y como que seguramente aprenderse unos versículos de memoria. No es suficiente. Para que la verdad, la palabra del Señor sea eficaz y efectiva y sea el único fundamento que transforme y guíe nuestras vidas y guíe tu vida varón y guíe tu vida dama y guíe sus vidas matrimonios, la Biblia, la palabra del Señor debe ser escudriñada, debe ser estudiada, pero también debe ser obedecida. La palabra no es un fetiche, la palabra, la Biblia no es un simple libro como que expresa cierto tipo de romanticismo religioso, ¿no? No sé si han escuchado frases como tan linda la palabra de Dios, es que es bella la palabra de Dios, es que yo tengo mi Biblia también en mi casa y algunos la tienen, como yo lo señalaba en algún momento, sí, la tienen, pero la tienen abierta en el Salmo 91 sobre un atril, vino tinto, que hace juego con sus diferentes mueblerías y sus tapetes. La Biblia no es un libro como para desarrollar cierto misticismo, cierto fetichismo, no. La palabra del Señor debe ser el cimiento de todo lo que hacemos, amado hermano. Debe ser el fundamento en lo que esté todo lo que vayamos a hacer. En Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, el apóstol Pablo tiene una referencia muy especial, muy particular con respecto a lo que es la bendita palabra del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo está diciendo, no se conformen, amados hermanos, ¿no?, a este tiempo, sino que ustedes a la verdad tienen que renovar su entendimiento para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. La única forma de poder comprobar la voluntad de Dios es a través de nuestra única norma, regla de fe y conducta, que es la palabra del Señor.
Muchos hablan de la voluntad de Dios, muchos dicen de la voluntad de Dios, pero ¿cuántos verdaderamente conocen de la voluntad de Dios? Y esto es muy importante para nuestras vidas, no solamente, mi amado hermano, como matrimonio, no solamente como hombre, no solamente como mujer, sino también para nuestra sociedad. Estamos en medio de una sociedad caótica donde los principios, los valores, las verdades se han venido deteriorando. Ya no hay verdades, ya no hay absolutos, ya todo es relativo. Ya todo es si te parece, o sea, lo que es bueno para algunos es malo para otros y lo que es malo para otros es bueno para algunos. Y algunos se entremezclan y les parece que todo resulta bueno, que todo resulta de alguna manera agradable y no es cierto, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, le dice a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, en el versículo 16, y le dice: Timoteo, mira, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que no hay ninguna otra norma, si usted a bien tiene tomarlo así, o no hay ningún otro fundamento, no hay ninguna otra base en la cual nosotros podamos de alguna manera empezar a edificar nuestras vidas que no sea la palabra del Señor. Ahora bien, de igual forma no podemos desconocer que las verdades que están consignadas en la bendita palabra del Señor, sí, por siglos, por años se ha intentado desvirtuar. Sí, los absolutos ya dejaron de ser absolutos, porque pasaron a convertir, la humanidad pasó a convertir lo que eran los absolutos de Dios, pasó a, de alguna manera, a ser los absolutos del hombre. Y es increíble, suena irrisorio, pero pregunta uno, ¿cuáles son los absolutos del humano? O sea, que han establecido el propio hombre. No tienen ni absolutos, porque todo es relativo, todo es de acuerdo a la diversidad, todo es de acuerdo a lo que a bien le satisfaga, ¿no? O sea, que ya no hay absolutos para la humanidad. Y esto es el reflejo, ¿no? Y esto desemboca, el que no hayan absolutos, desemboca en diferentes movimientos y corrientes filosóficas e ideológicas, ¿no? Que desvirtúan por completo lo que Dios diseñó desde el comienzo. Por eso es que vemos hoy movimientos como proaborto, movimientos feministas y un sinnúmero de movimientos que no solo pretenden un propio autogobierno, diciendo no queremos a Dios, sino además que argumentan que la Biblia es un libro inútil, que la Biblia es un libro que no tiene sentido, ¿no? Obviamente esto para el mundo, y esto con respecto a las ideologías y filosofías mundanas. Pero ¿y qué de la iglesia? ¿Y qué cuando en ocasiones uno escucha que van surgiendo nuevas tendencias, van surgiendo nuevas revelaciones que desvirtúan lo infalible, lo singular de la Escritura? Y además de eso, además de todo eso, desfigurando el carácter santo, el carácter santo, el carácter todopoderoso, el carácter y los atributos de un Dios creador. Y todo esto, mi amado hermano, porque han surgido también dentro del cristianismo algunas modas y costumbres que son nefastas, hermano, muy nefastas. La palabra es muy clara y dice, y en específico dice, y varón y hembra. O sea, a quienes Dios los creó, varón y hembra, como nos creó a usted, Amita, y a mí, matrimonios, nos creó con facultades de toda índole para llevar a cabo el propósito por el cual decimos ser cristianos. Y aquí vamos directamente a la iglesia. Amén. A nosotros como iglesia. El Señor nos creó con un propósito. El Señor dijo, sí, varón y hembra, con un propósito. Y cuando nos diseñó y estamos dentro de la creación y somos la perla de la corona de esa creación, nos diseñó para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Y esto, que le exaltemos, y esto por medio de sus verdades, de sus principios,
verdades eternas que son inamovibles, que no son negociables, que son absolutas. Tanto al hombre como a la mujer, el Señor los equipa para desarrollar un rol, ciertamente, no solamente dentro de la sociedad, no solamente dentro de la creación, sino del cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Todo esto, mi amado hermano, lo ha desfigurado no solamente el mundo, sino nuevas tendencias que se han venido desarrollando al interior del círculo cristiano. Es increíble. Miren, aquí lo que notamos en el sexto día, mi amado hermano, es la culminación, vuelvo y le repito, como que es la meta de la creación, como que es la perla de esa corona llamada creación. Y esto se lo digo porque después de un orden verdaderamente asombroso, Dios prepara todo, Dios hace todo, no deja detalle suelto, todo queda perfecto. Y después de esto, dice la palabra, varón y hembra. O sea, el Señor todo perfecto, para que, como diciendo, aquí varón y hembra es la obra perfecta. Y sí, no les quepa la menor duda. Venimos siendo su obra maestra. Venimos siendo el cúlmine, el momento de la última pincelada de una gran obra maestra llamada creación. En Génesis capítulo 1, dice la palabra del Señor, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra en el 24, seres vivientes según su género. Cuando ustedes ven hasta el día sexto, ustedes notan aquí, notan ahí, antes del día sexto, notan ustedes ahí que hay una gran diferencia en cuanto a la orden que el Señor da. Dice, solo coloco este ejemplo en el 24, en el 25 dice la palabra del Señor. Mire cómo está ahí, léala usted en el 24, por favor, 24. Luego dijo Dios, produzca, o sea, es una orden, sí, es una orden. Dice, produzca la tierra, es una orden divina. Pero a diferencia de la orden divina, encontramos una absoluta y solemne declaración. Esta ya no es una orden, es una declaración. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Anteriormente dijo, produzca, una orden divina. Pero ahorita con el hombre y la mujer dice, hagamos. Hagamos. Es una solemne y absoluta declaración, como diciendo, la pincelada de esta obra va a quedar concluida. ¿Y cómo va a quedar concluida? Hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, cuando dice a nuestra imagen, dice al hombre como gobernador de todo lo creado, como rey de todo lo creado. Ahora, hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Obviamente incluye de alguna manera genéticamente más adelante, por composición, a la mujer también. Dice a la mujer también, y dice la palabra al hombre, y después dice imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, si dice que los creó, nos creó a imagen y semejanza, pues mujer y hombre nos creó con una composición intelectual, moral, y esto para que mantengamos una relación permanente, única y auténtica con el Creador. O sea, esto lo que está demostrando es que Dios siempre ha esperado que tengamos una cercanía con Él, tanto el hombre como la mujer. Claro, la entrada del pecado produjo un cambio drástico en la vida del hombre y su relación con su Creador. Sin embargo, no menguó las facultades con las cuales nos equipó, tanto al hombre como a la mujer. En el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen los creó, ambos dotados en cuanto a lo intelectual, moral, varón y hembra, con el propósito de que él, tanto el hombre como la mujer, fuesen el complemento. Ambos dotados en cuanto intelectual y moral, para que cada uno pudiera desarrollar su rol, no solamente dentro de una sociedad, no solamente dentro de una familia, sino también al interior de la iglesia, también en el cuerpo de Cristo. Ambos, varón y hembra, poseemos el mismo Espíritu de Dios, tenemos la misma capacidad de mantener la comunión con el Creador.
No somos pequeños Elohim, eso debo dejarlo claro. No somos pequeños o Jehová Junior, no lo somos. La frase "y los bendijo Dios", cuando habla varón y hembra, expresa una acción soberana de Dios. Los bendijo, o sea, siempre a ellos quiero hacerles el bien, varón y hembra, ¿no? Quiero hacerles siempre el bien. Bendición significa voy a hacerles siempre el bien. Cuando dice "y los bendijo", no es que les voy a hacer el mal, voy a hacerles siempre el bien. Y refleja hacer siempre el bien nuestro Rey de Gloria cuando vemos las facultades, cuando vemos la forma en la que nos equipó a cada uno, varón y hembra. Y esto con propósito, vuelvo y le repito, propósito que no es nada más ni nada menos y de mucha importancia, el que cada uno pueda desarrollar su rol dentro, sí, de una sociedad, dentro de una familia, dentro del matrimonio y en el cuerpo de Cristo, varón y hembra. Ya vamos a ver por dónde va la enseñanza, ciertamente, contextualizar para que tengamos claro por dónde va nuestra enseñanza. Amén. Bien, cuando hablamos dentro de una sociedad, pues vemos de alguna manera también cómo la sociedad ha desdibujado ciertamente los roles. Hoy pareciera que el hombre es el amo de casa desesperado y la mujer es la que trae el sustento y el pan para su casa. O sea, todo al revés, ¿no? Todo como al revés, todo al revés. Hoy considerar a una damita que está en su casa, ¿no?, es considerarla como inútil. Estamos en una sociedad de consumo que marca o etiqueta al ser humano en el cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Y dentro de eso se ha etiquetado a la mujer. A la mujer se le ha etiquetado también en que ella puede y está a la altura en autoridad y en capacidad seguramente de conseguir lo que ella quiere de una manera independiente. Con esto no estoy diciendo que no tenga las facultades con las que nos dotó el Señor, facultades intelectuales y morales para desarrollar un rol importante dentro de la sociedad. No, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que la sociedad y por no aceptar los preceptos y los principios de Dios ha tergiversado ciertamente. Y hoy el modelo de dama no es el de la dama que empieza edificando desde su casa. El modelo de dama, de mujer útil, no es aquel que empieza edificando desde su casa, sino es la alta ejecutiva, la alta empresaria que sale de muy de mañana y regresa muy en la noche, y sencillamente ese es el gran modelo o lo que la sociedad dibuja como una mujer exitosa, como una mujer exitosa. Y al hombre lo desdibuja también, ¿no? Porque seguramente no es tan próspero y no tiene tanto dinero y no tiene que mostrar, porque vuelvo y le repito, nuestra sociedad consumista dice cuánto tienes, cuánto vales. Y si el hombre no tiene eso que le da valía, pues parece que cae en la más profunda de las depresiones, en la más profunda de las frustraciones y se cree el más fracasado de todos porque la sociedad consumista lo ha etiquetado con un rótulo éxito, y éxito que se note ciertamente es por lo que tiene, material o terrenalmente. Ya vamos viendo cómo la sociedad ha venido tergiversando el modelo. Ya vamos viendo cómo la sociedad ha venido tergiversando ciertamente de alguna forma el modelo original del Señor. Dice, y los bendijo, en este caso a los dos, sí, el matrimonio. Ahora, tienen un rol muy importante, sí, que cumplir dentro de una sociedad. Hay un rol muy importante que cumplir dentro de una familia, sí, claro que sí. Y dentro del matrimonio ni se diga, claro, ayuda idónea, sí, pero por favor, facultades intelectuales y morales, ambos. Pero también, y aquí es donde adentro, también un rol muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Creo que con una enseñanza de hoy me voy a meter en camisa de 11 varas, pero hermano, estoy convencido, y amada hermana, damita, jovencito, que mi labor es predicar el evangelio completo. La Biblia registra que Dios soberanamente creó los cielos y la tierra, ordenó todo, llenó todo, hizo todo lo necesario, preparó la llegada del hombre, a quien Dios puso como rey, como gobernador de la tierra, creó al hombre de manera especial, formó su cuerpo del barro de la tierra, luego dice la palabra, sopló en el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, es decir, un ser personal, un ser auténtico, creado en perfección,
creado también con moral, creado también con facultades, creado también de acuerdo a imagen, dice la palabra, para llevar una vida en santidad, porque dice hecho a la imagen de Dios. Dicho lo anterior, permítame tocar tres aspectos o tres puntos con respecto a lo que he venido compartiendo. Primero, el hombre entonces posee una naturaleza racional, o sea, intelectual, que lo capacita para conocer a Dios, pero también para servir a Dios. Primero, el hombre posee una naturaleza racional, intelectual, que lo capacita para conocer a Dios, para también servirle a Dios. Punto 2. El hombre está dotado con una naturaleza moral que lo capacita para disfrutar de la justicia y santidad de la verdad. O sea, nos hizo morales, legal y limpiamente morales. ¿Esto para qué? Esto para disfrutar de la justicia y la santidad de la verdad. O sea, la inmoralidad no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? No tiene nada que ver con esto. Efesios capítulo 4, versículo 24. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pero esto ha sido porque y será porque tenemos nosotros los creyentes el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Amén. Tercer punto. Dios dio al hombre responsabilidad real y le otorga autoridad, y la Biblia enseña que Dios tiene un plan soberano desde antes y desde la fundación del mundo para con el hombre. Hasta ahora voy en el tema hombre. Amén. Voy en el tema hombre. Entonces, a partir de esto, Dios forma la primera familia, y tú lo ves ahí en Génesis capítulo 2 del 18 al 25, dice la palabra, y los bendijo Dios. Y dentro de esa formación de familia, obviamente está la mujer, mi amado hermano. Adán necesitaba, 2:18 de Génesis, una ayuda idónea, no errónea, idónea. Cuando habla de idónea, hermano, aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando habla de idónea, no es la de las trenzas en la casa. Perdónenme por la de las trenzas, se ven bonitas, agraciadas. Pero ¿cómo decirlo? No es como la servil de la casa. Idónea, cuando hace referencia a idónea, ya se los mencioné. El Señor crea varón y hembra, escuche, a ambos, repito, dotados en cuanto a lo intelectual y a lo moral. Biológica o físicamente diferentes, pero diferentes para que sean ¿qué? Complemento. Pero moral e intelectualmente iguales. ¿Esto hace entender? En cuanto a intelectual y moral, puede que su cerebro, el cerebro de la mujer, tenga una composición diferente. No quiere decir que tenga una capacidad diferente, es una composición diferente. Puede que el corazoncito de la damita, en cuanto a afectos, en cuanto a detalles, en cuanto a todo esto que implica emoción, sea muy diferente que el hombre. Esto no quiere decir que es menor. Espero estarme haciendo entender. Así que el Señor crea al hombre. Y sabe, me llama mucho la atención porque dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿no?, pareciera que esto no tuviera como un verdadero significado. Cuando dice que Adán necesitaba ayuda idónea, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, pero no encontró para Adán. Entonces, cuando no encuentra para Adán, dice, bueno, aquí le falta algo a este. Le haré una ayuda idónea. Y cuando habla ayuda idónea, repito, surge la creación. Surge de la creación del mismo hombre, de la genética humana, surge la creación de la mujer con una capacidad también igualmente muy bien equipada en cuanto a lo intelectual y a lo moral. Amén. Esto que nos quede muy claros. Y voy a hablar ciertamente, y la predicación dirigida hoy a la iglesia, a nosotros como hombres de Dios inicialmente. Ahora, tenga en cuenta, hombre de Dios, ¿no? Aquel que hoy ha nacido de nuevo, aquel que se arrepiente, aquel que pide perdón por sus pecados, hombre de Dios,
a aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, hombre de Dios, aquel que ha dado un giro a su vida y sus ojos están puestos en Jesús, ¿no? Hombre de Dios. Así lo llama el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 2:14, dice la palabra, segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles, segunda de Timoteo 2:14 al 17, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino procura con diligencia presentándote aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, le está hablando al varón. Le está diciendo, mire, un hombre de Dios se presenta delante de él como varón aprobado, como obrero aprobado. Le está hablando ciertamente al hombre. Le está hablando al hombre. Así que, mi amado hermano, es muy importante que tengamos claro cuál es nuestro papel y nuestro rol dentro de la iglesia. Y en primera de Timoteo, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en primera de Timoteo, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres, sí hay un rol importante para el hombre dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Es indudable que hay un rol muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Sí, y estamos ciertamente para ser cabeza en la iglesia. Sí, y estamos ciertamente para ser autoridad en la iglesia. Sí, es verdad, es una realidad. Y estamos como hombres de Dios, ciertamente, como lo describe el apóstol Pablo en su segunda carta, en segunda de Timoteo 14, estamos ciertamente para tener una conducta recta, íntegra, como hombres de Dios. Por eso dice, recuérdales esto delante del Señor. No contiendan. Eso no aprovecha. Procuren con diligencia. Preséntense como hombres de Dios. ¿Cómo? Aprobados. ¿Cómo? Como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Que usen bien la palabra de verdad. Sí. Para enseñar. Para aprender la palabra. Para enseñarla. Sí. Sí, es una realidad. Para eso. Claro que sí. Claro que sí. Y nosotros los hombres de Dios estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso, claro que sí. Debemos de estar preparados para toda buena obra. Claro, para corregir, para enseñar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, hombre de Dios. Persiste tú en que tu vida siga siendo siga teniendo como centralidad la palabra para poder guiar. Y no solamente para poder guiar en una sociedad, en una familia, en el matrimonio, sino también en la iglesia. También en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Pablo, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Lo que les decía ahora, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Y por qué le decía huye de estas cosas? Porque se ha puesto ciertamente, de alguna manera, el valor o la grande imagen, se ha puesto de grande imagen, como gran rótulo, que el hombre exitoso es el que más tiene, el que más codicia, el que más avaricia. Eso es en una sociedad. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú que eres hombre de Dios, huye de todo esto. Huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelea la buena batalla. Sí, está hablando ¿a quién? A los hombres de Dios. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la piedad. Y cuando dice sigue es un indicativo como de caminar, como de andar, como indicando que la vida cristiana es un constante movimiento, un movimiento hacia una meta específica con un propósito.
Era muy importante que Timoteo tuviera claro cuál era el andar propio de un hombre de Dios. Ya se los mencioné. Estoy hablando varón y hembra. Estoy de alguna manera enmarqué inicialmente el por qué como varón y hembras creyentes nosotros tenemos un rol específico dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del matrimonio, pero en este punto específico dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados, amados hermanos, como varones a ser testimonio, a ser ejemplo, a realmente portarnos como obreros, buenos obreros, que no tengamos nada de que avergonzarnos. Que como dice la bendita palabra del Señor, que peleemos la buena batalla de la fe. Y para eso, ¿qué? Que echemos mano de la vida eterna. Vida eterna, ¿qué significa que echemos mano de la vida eterna? Que es la garantía por haber sido salvos. Todo esto enseñarlo no solamente a una sociedad, no solamente enseñarlo a una familia, no solamente tenerlo claro dentro del matrimonio, que es muy importante, y para los hijos también es muy importante, sino también dentro de la iglesia. Porque eres creyente. ¿Para qué crees tú que Dios te capacitó, amado hermano, y te dotó intelectual y moralmente? ¿Para qué? O sea, si te dio intelecto y te dio moral y te dio la palabra, ¿para qué crees que es, amado hermano? Varón, estoy hablando al varón. ¿Por qué crees que Dios te pone como gobernador, como rey? ¿Por qué crees que Dios establece un orden dentro de la iglesia? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuál es el papel que hoy estás desempeñando dentro de la iglesia? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la eficiencia, la eficacia del decir que eres cristiano? ¿Dónde está la efectividad de aprender la escritura en tu vida dentro del cuerpo de Cristo? Escucha, estoy hablando varón y hembra, sí, un rol dentro de la sociedad, sí, un rol dentro de la familia, sí, un rol dentro del matrimonio, sí, un rol como padre, pero escuche, hoy, tu cristianismo, el decir que eres cristiano dentro de la iglesia, ¿cómo lo llevas? ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Por eso el apóstol dice, mire, amado hermano, sigue la justicia, o sea, camine, es un constante mover, es una constante dinámica. El cristianismo para nosotros los hombres no es estático, hermano. No es estático, por el amor de Dios. No es estático. El Señor nos dotó intelecto y moral. ¿Para qué? Para que sí nos ciñamos a su palabra y nos podemos ceñir y conocer la voluntad de su palabra cuando estudiamos la palabra, cuando hemos sido formados en la palabra. Pero ¿cuál es el propósito de eso? Hermano, que lo des a otros. Hermano, que evidencies, que des evidencia de un cristianismo realmente vivo, hermano. Un cristianismo realmente que refleja el poder del Espíritu en tu vida. ¿Y por qué? Hermano, mire, esto es bueno para ti como varón, es bueno para mí como varón, porque ahí entendemos ciertamente entonces la magnitud de para qué fuimos creados y por quién fuimos creados. Y qué gran privilegio considerarnos varones como la perla de la corona de la creación. Pero eso es ¿para qué le sirve? Vuelvo y te repito, ¿cuál es la eficacia de tu cristiandad? ¿Cuál es la eficiencia, la efectividad de tu cristiandad? ¿Por qué eres cristiano? Cuando, hermano, si decimos ciertamente estar siendo formados, estar creciendo en la palabra, estar estudiando en la palabra, sí es para nuestro propio bien, es una gran bendición. Pero también esto debe ser de beneficio, tu cristiandad, varón, debe ser de beneficio, amado hermano, para el cuerpo de Cristo, para la familia de Dios. La iglesia es la familia, hermano. A mí me llama mucho la atención, como hay un predicador al que admiro y del que tengo cierto aprecio, y él cuando habla en su momento les habla todo el tiempo de familia. Y cuando saluda les dice familia, buenos días, familia, ¿cómo es? Es para la familia, hermano. O sea, el rol del varón como creado, como la perla de la creación, ya lo vimos.
¿Cuántos no se saben? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Incluso algunos pueden explicar los 6 días que anteceden, los 5 días que anteceden a esa creación. Pueden explicar todas las leyes físicas, químicas, pueden explicar electromagnetismo, radiomagnetismo, explican las leyes de las termodinámicas. Sí, es válido seguramente, pero ¿y eso para qué, hermano? ¿Qué refleja tu cristianismo hoy como varón, hermano? ¿Cuál es el reflejo realmente? Mi amado hermano, en Hebreos capítulo 13, aprovechando que estamos por este tiempo estudiando la carta a los Hebreos, que entre otras ha resultado una gran bendición para nuestras vidas, conocer la preeminencia de Cristo, pero también, hermano, saber y tener claro, hermano, el papel y el rol también de nosotros como creyentes. Dice en el versículo 13, en el capítulo 13, perdón, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios ha puesto ejemplos en medio de la congregación. Dios ha puesto ejemplos verdaderos y auténticos en medio de la iglesia. ¿Realmente tú estás reflejando esas enseñanzas? ¿Realmente tú estás reflejando también, permítame así, copiando ese ejemplo? Muchos dicen, yo lo hago como para Dios, pero mi vida es para que lo agrade a Él y no como para los hombres. Es una errónea interpretación, seguramente se está creyendo que lleva su vida como se le da la gana, ¿no? Como tratando de excusarse y como si Dios fuera ciego o fuera sordo. O sea, yo hago mi vida, a mí nadie que me diga nada, a mí nadie que me exhorte, a mí nadie que me corrija, que me instruya, yo hago lo que yo quiera porque Dios sabe. No, yo sé que Dios sabe, hermano. Pero cuando uno dice que uno hace las cosas como para Dios y no como para los hombres, hay que contextualizar. Y tú tienes que ver el texto que precede a ese texto, que antecede a ese texto, y te darás cuenta que el principio es sumisión y sujeción, obediencia. Quiere decir que si tú te sujetas a hombres de Dios, obedeces a hombres de Dios, no solamente estás agradando a Dios, sino que estás cumpliendo con lo que Dios está diciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mi amado hermano, un hombre de Dios desarrolla ciertamente cristiandad al modelo de su creador. Un hombre de Dios realmente vive conforme a lo que se le ha enseñado y en lo que se le ha instruido. ¿Sí? Y en esto, mi amado hermano, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo para que andes, dice el apóstol Pablo. Ahí lo vimos en el capítulo 6 de Timoteo, dice, para que andes como es digno. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue para que andes, para que camines. O sea, la naturaleza de nuestro caminar como cristianos es conforme a lo que Dios dijo y a lo que Dios ha instituido de cómo debemos caminar. El camino por el cual debemos de caminar. ¿Cuál es ese camino? Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Así es como debes caminar, guardando el mandamiento, sin mácula, ni reprensión, porque escuche, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, esa es la forma como debemos nosotros caminar, como cristianos, como varones de Dios. Y en el versículo 14, mire lo que dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Nuestro caminar tiene un incentivo bien especial, mi amado hermano. Y es que llegará el día en que estemos con nuestro soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto para el varón, amén, dentro de la iglesia.
O sea, que el varón es el que gobierna, el varón, el Señor lo pone como la perla de la corona de la creación. Eso es para el varón. Podría yo decir en este momento entonces, amados hermanos, vamos a orar, hemos terminado la predicación, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. ¿Sí? Quedaría inconclusa, porque dijimos que la creación fue varón y hembra. Entonces la mujer también juega un rol muy específico dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del matrimonio, como madre, pero también, escuche mi amado hermano, como sierva del Dios Altísimo. Amén. ¿Vieron los primeros puntos? Unos puntos que le di después de haber hecho contextualizar lo que iba a ser la enseñanza. Dijimos que el hombre posee una naturaleza racional que lo capacita para conocer a Dios y para servir a Dios. Pues hermano, vayamos a la mujer. Dice varón y hembra los creo. Ahora hembra, o sea, mujer. La mujer también posee una naturaleza racional que la capacita para conocer a Dios y para servir a Dios. ¿Se acuerdan que les dije que me iba a meter en camisa de 11 varas? ¿Sí? Bueno. También les dije que de acuerdo al hombre era dotado con una naturaleza moral. Pues la mujer también está dotada con una naturaleza moral que la capacita para disfrutar de la justicia y la santidad y la verdad. La mujer también, el hombre, el Señor la dotó con responsabilidad, le dio una responsabilidad. También le dio autoridad. ¿Para qué? Para que también enseñe. ¿Y qué debe enseñar? Al Dios soberano. Wow. Esto no gusta en muchos círculos, se lo aseguro. No gusta, hermano. Porque como les decía, parece que la mujer se relegó. Se adoptaron desde tiempo antiguo y después en Nuevo Testamento algunos modelos y pensamientos filosóficos donde la mujer realmente no tenía mucho valor. No, las mujeres creyentes también, hermano, después de lo que hemos venido exponiendo, la mujer creyente, hermano, también tiene responsabilidad ¿de qué? De estudiar, de conocer las escrituras, de aprender la palabra, de enseñar la palabra también. También. Claro, el apóstol Pablo dice, no permito, o sea, una prohibición hace el apóstol Pablo, pero dentro de esa prohibición también da una orden que la mujer aprenda. ¿Sí me hago entender? Que la mujer aprenda. Entonces es muy importante, mi amada hermana, que usted tenga claro algo. A usted también el Señor la dotó, la equipó intelectual y moralmente. ¿Para qué? Para que también desarrolle una responsabilidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y esto es conocer las escrituras, estudiar la palabra. Y nosotros como iglesia, familias en Cristo, hemos procurado proveer para que también crezcan en ese conocimiento. Esto para muchos hoy no es como bien visto, porque pareciera que los teólogos son ellos. No, hermana, usted también está llamada a aprender la palabra. Usted también está llamada a enseñar la palabra. Usted también, mi amada hermana. Claro, aceptar un mensaje como este, en un tiempo como este, una enseñanza como esta, para muchos, hermano, también donde la mujer no es como aceptada para que enseñe o desarrolle con lo que Dios la equipó, hermano, esto parece imposible en muchos lugares. Claro, hay que tener un equilibrio. En otros lugares parece ser que es la cabeza visible la que desarrolla la enseñanza de manera autoritativa, violando de alguna forma el diseño del hombre que él es la cabeza y el gobernador. Pero no quiere decir que la mujer sea menos, porque el Señor nos dotó de igual intelectual y moralmente para que nos acerquemos a Él, para que conozcamos su voluntad. Lo que pasa es que Él estableció un orden. Lo que ocurre es que ese pensamiento farisaico de la época parece que ha venido también contaminando la iglesia. Y no sé, ustedes viendo algo de filosofía, terminando la época dorada de la filosofía, se daban cuenta ustedes lo que opinaba Aristóteles, Demóstenes, Sócrates, cada uno de ellos, y después los griegos, dijo, las mujeres las necesitamos varias concubinas para el placer. Las mujeres las necesitamos otras para que sean nuestras esposas y procrear. Pero menos, y dice otro, menos
para sacar de alguna manera conocimiento de ellas porque no tienen nada. ¿Qué tal el principio de estos filósofos de la época? La consideraban a la mujer como algo inútil, inoperante. Si eso fuese así, entonces no se hubiese escrito Proverbios capítulo 1, versículo 8. Pero ¿por qué no es así en este tiempo? Porque la misma sociedad y la misma cultura, ¿no?, introdujo de alguna manera en la mujer un gen, permítame así, un gen o un virus mejor, ¿no?, que le dice que seguramente será muy útil para una sociedad que la necesita como empresaria, que la necesita como el cuánto tienes y cuánto vales, pero que la iglesia no es tan importante o relevante. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. La mujer, para dar dirección, tenía que saber de dónde sacar la dirección, ¿o no? Ah, muy bien. Es que el marido le enseñó. Bueno, le enseñó también, pero tenía que dar también, ¿qué? Dirección. Yo no entiendo hoy cuál es el prejuicio o la estructura mental de muchos al interior del círculo cristiano con respecto a la mujer. O sea, también para que tenga trenzas y al final del culto, del servicio dominical, sea la que hace las empanadas, los tamales, la que barre, la que... Pues hermana, no deje de hacer esto. Amén. Qué bendición para las que son tan serviciales. Pero escuche, eso es lo que se haría a nivel de la iglesia, que es válido, claro. También lo harían los hombres, es muy válido. Pero hay una responsabilidad de aprender también, de enseñar también, de capacitarse también. Amén. Porque son valiosas. Jesús nos amoldó a los prejuicios de aquella época. ¿Ustedes recuerdan la mujer de Samaria? Sí, el Señor le impartió una de las enseñanzas más profundas que tienen que ver sobre adoración. ¡Wow! En Lucas 10:38, María estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo? Aprendiendo del maestro. Cuando uno que se decía ser profeta se sentaba al lado de una mujer, Marta prefirió otras cosas. Es más, hasta el Señor la elogia por su disposición para aprender. Hermano, hay mucho romanticismo religioso. Sí, María se sentó a los pies del Señor, sí, pero ¿para qué se sentó? Para aprender. María escogió la mejor parte. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? María es una gran discípula. Yo sé que esto causa sarpullido en muchos sectores, es verdad. Hay que tener cuidado, no estoy hablando del equilibrio, del papel, del rol importante de la mujer dentro de la iglesia, no de ese libertinaje que hoy vemos, donde vemos ahora profetisas, apóstolas, todo esto que se ve tan absurdamente, también aparte de eso con un vestuario que de verdad deja mucho que decir de lo que puede ser una mujer de Dios. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a las santas de Dios, a las mujeres de Dios, a las que el Señor también dotó intelectual y moralmente para que tengan una relación con Él, para que puedan servir y adorar y alabar también. Damas, ustedes son muy valiosas y muy importantes dentro del cuerpo de Cristo, por el amor de Dios. La misma mujer a veces se encarga de ceder ese espacio para que el hombre se entrone también machistamente, incluso dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que una mujer pueda llegar a sentir en su mente, en su corazón, que es inútil para el servicio de Dios dentro del cuerpo de Cristo? Por favor, hermanos, hermanas. ¿Quiénes fueron las primeras testigos o el primer grupo de testigos de la resurrección de Jesús? Un grupo de mujeres. Le plació a Jesús escoger ese grupo para ser las primeras en anunciar uno de los, ¿qué les digo yo? Del fundamento más importante para el cristianismo, la resurrección. De placer, hubieran podido hacer hombres, ¿no le parece a usted? Hombres que anuncien y que pongan el fundamento más preciso, exacto, el cual es nuestra esperanza y la resurrección. No, al Señor le plació mujeres. De hecho, el mismo texto que prohíbe a la mujer, de alguna manera, que enseñe, o que sí que enseñe, es el mismo texto que Pablo utiliza y dice, las mujeres que aprendan. Lo mismo que los hombres, que conozcan igual que los hombres, que conozcan igual que los hombres, que estudien igual que los hombres.
No puede ser, hermano, que hoy se considere institutos de teología, universidades de teología, y la mujer no tiene entrada, no tiene cabida, hermano. No puede ser, hermano, que cuando se dice, se habla de maestros, oh maestros, sí, maestros, está muy bien maestro, que enseñe, pero a ella no se le puede decir maestra porque es como diabólico, satánico. Alguien me increpó en estos días, ¿no? Y mucha gente increpando, ¿no? ¿Y por qué se les dice pastoras? Mire, yo no me voy a enredar, amado hermano, en este tipo de conversaciones insulsas, mediocres, abyectas, falaces, balurdas, que desdoran verdaderamente lo que es una santa de Dios. Pues no le diga pastora, hermano, y con eso usted respira tranquilo y no bota humo por las fauces y esté tranquilo. Pero no puede ser que hoy la iglesia esté como en esa encrucijada polémica de si se les dice o no pastoras. A unas siervas de Dios que enseñan dentro de la iglesia. Claro, tengo muy claro. Pastora no es la mujer que dirige la iglesia. No es bíblico. Y que la mujer esté como cabeza de gobierno. No, eso no. No, eso no, porque Dios no lo instauró de esa manera. ¿De acuerdo? En eso que seamos claros, ¿sí? En eso, y también la enseñanza de la mujer, vuelvo y repito, no es para que viole ciertamente el gobierno que Dios estableció en cuanto a varón y hembra se refiere. Amén. Pero claro que es idónea. Tiene la facultad intelectual y moral. En el caso, voy a hablar de mi esposa. Claro, ella hace tantas cosas, hermano, que yo no haría, por ejemplo. Pero ella administra. Ella está atenta de cada aula virtual, de cada estudiante, de qué ocurre. Hermano, es una ayuda idónea. Y alguien viene y me dijo, no, es que es una dictadora. No, hermano, lo que pasa es que necesitamos ayuda idónea. Alguien dijo, no, es que eso es antibíblico. No, hermano, ayuda idónea. El pastor, en este caso yo, hermano, ciertamente lo que tengo es que preparar la buena comida, estar listo en oración, estar listo en el estudio de la palabra, en oración y estudio de la palabra para poder traer un buen alimento. No quiere decir que descuide el resto de las áreas en cuanto a iglesia, pero dice ayuda idónea, hermanos. Por el amor de Dios, o sea que la mujer tiene menos valor que un piojo en este tiempo. Adoptando entonces filosofías de hombres, de filosofía extraña, como Demóstenes, Aristóteles, todos estos que consideraban que cambiar una mujer por un cerdo era irse de pérdidas. Por favor, hermanos. Un poco de cordura, hermano, de sabiduría, hermano. Las mujeres no es un tema de mano de obra dentro de la iglesia, vuelvo y le repito. No. Hay mujeres que se quedaron solo en mano de obra, hermana, despierte. Aprenda la escritura, ore al Señor. No es posible que se le pregunte a una hermana, oye, hermana, ¿usted sabe qué significa propiciación, justificación, redención, resurrección? ¿Qué es glorificación? ¿Qué es vida eterna? ¿Usted sabe, hermana, qué significa arpazo y después de arpazo tribunal de Cristo y después del tribunal de Cristo 1000 años? ¿Usted sabe qué es eso? No, la pobre hermana queda lista para hacer empanadas de pollo. Por el amor de Dios. Mujeres, hoy les hago un llamado muy respetuoso y afectuoso y de parte del Señor. Conozcan los atributos del Dios Santo que las creó, porque ustedes también son la perla de la corona de la creación. Mi esposa lo es. Amén. Y de eso también se encarga el varón. Sí, porque usted no puede decir es la perla de la corona de la creación, pero la trata en su casa como un pedazo de vidrio roto. Pues no es ninguna perla, hermano. Así que mujeres, bienvenidas a aprender en Familias en Cristo. Y no solo esto, sino también a enseñar. El hecho que Dios haya puesto un orden de línea, como de mando, como de autoridad, no las exime a ustedes de aprender y de enseñar. Bienvenidas, son valiosas en el cuerpo de Cristo. Esto me va a causar cierto resquemor a algunos, muchos antagónicos tenemos, detractores, pues unos más, pues qué más da, ¿no?
y que después me escriban algunos y me digan cosas, seguramente no voy a dormir por eso. Pero ustedes mujeres, Dios las dotó con el don también para enseñar. Él, ciertamente, Él las creó con las mismas facultades intelectuales y morales para que puedan desarrollar dentro del cuerpo de Cristo la más digna y preciosa de las labores. Enseñar y llevar y capacitar, y las más maduritas, las más grandecitas, que enseñen a las más pequeñitas cómo es que se respetan sus maridos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Con la palabra del Señor. Y para que lo hagan con la palabra del Señor, ¿qué tienen que hacer? Aprender la palabra del Señor. Sí, que la mujer enseña a sus hijos, sí, claro. Claro. Es más, Timoteo fue enseñado por su abuela Loaida y su mamá Eunice. Lo formaron a Timoteo para llegar a ser el hombre de Dios que fue. Y le enseñaron porque conocían la palabra. O sea, no podemos ser románticos, religiosos. Entonces Pablo formó a Timoteo, sí, pero ¿de dónde viene Timoteo? Un par de mujeres lo formaron. Un par de mujeres lo formaron. En Tito, capítulo 2, tenemos doctora en Tito también, no es un decir. En Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Wow, ancianas no hace referencia a mujeres ¿cómo se llama? De la edad, ¿cómo se dice? Las mujeres de ancianas, es que estoy aquí tengo mi auditorio pequeño acá, en cabeza uno de mis hijos. ¿Cómo se dice? Las ancianas en edad, no, de la tercera edad ya no se dice. Bueno, las más maduritas, digamos las más grandes. No, ancianas. O sea, aquellas que llevan ya tiempo aprendiendo, creciendo, estas que sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras. ¿Cuántas veces se encuentra dentro de la iglesia más bien este tipo de mujeres calumniadoras en vez de portarse como ancianas? Esto no me gusta, a mí no me parece. No, muchos señalando tantas cosas. No, dice acá, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Ay, qué significa no esclavas del vino? Pues sí, puede indicar a borracheras y todo esto de desórdenes, pero no esclavas al vino. El vino tiene una particularidad y es que cuando se bebe en exceso, ¿no? Causa una alteración del sistema nervioso central. Eso hace demasiada efusividad, hace que se pierda la cordura. Entonces, si quisiéramos parafrasear, mujeres, ¿no? Que sean con una efusión, con una emoción desbordante, ¿no? No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y cuál bien? Maestras del bien. ¿Qué más bien preciado que una mujer pueda enseñar a otras los principios y las verdades eternas? No le diga pastora si no quiere, porque a usted le parece que eso es diabólico. Ahora, el término pastora, ciertamente, si a mí me preguntan, no estaría mal. En cuanto a lo que se refiere a capacitación, instrucción y guiar a otros o a otras, no estaría mal. Pero para algunos causa resquemor, entonces la esposa del pastor. Pero hay algunos que reconociendo la labor, porque es un oficio antes que un cargo, lo más simpático es que hoy algunos, estos románticos farisaicos, son tremendos. Les encantan que le digan maestros, rabís, les encantan que les digan gurús, les encantan, les fascinan, es música para sus oídos que les digan, como escuché alguno, ¿cómo es cómo es que se dice apóstol y profeta mayor? Con ustedes la sirvienta del apóstol y profeta mayor. Romanticismo farisaico. De hecho, cuando quiero acudir a consejo, también les voy a decir también, ay, pastor, ¿cómo así? Sí, acuda a una mujer también. Primero a mi esposa y después, entre ellas dos, casi siempre busco algún tipo de consejo para algunas situaciones en particular, ¿no? Y yo la llamo. Le digo a mi esposa, mira, márcale, y nos sentamos los 3 o los 4 con su esposo. Y yo le digo al esposo, mira, hazme un favor, que esté tu esposa. Si tú no estás, no acepto tu consejo. Porque para mí también es muy válido la recomendación, el consejo, el punto de vista, la perspectiva, la opinión de la mujer. Y si es una mujer más grande, pues hermano, ante las canas se inclina uno, hermano.
porque por algo, hermano, Dios las puso también como mujeres sabias. Y si es una mujer sabia que ha estudiado la palabra, que lleva tiempo, es una mujer que, pues hermano, por el amor de Dios. Ahora, ¿las mujeres pueden enseñar a los hombres? Sí, dentro del contexto de no socavar, vuelvo y le repito, la condición de hombre como autoridad y como gobernante. ¿De acuerdo? Está muy bien. Abigail fue un instrumento que el Señor usó para hacer desistir a David, ¿no? Con respecto a lo que le iba a hacer a Nadab, a su esposo. No sé si ustedes lo recuerdan, y ahí en Primera de Samuel, capítulo 25, va Abigail, consúltelo ahí, ya voy terminando, consúltelo ahí en Primera de Samuel, capítulo 25, y dice la palabra del Señor en el versículo 30 al 35, 25, 30 al 35, mire cómo está. Dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, está hablando Abigail, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. O sea, está diciendo Abigail, ¿sabe, David? Deja ese sentimiento de venganza, de ira en ese momento. Le está diciendo Abigail al rey David. Abigail. Y le está diciendo, escuche, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Bendita tú. Y le destaca su razonamiento. Eso es ayuda idónea, hermano. Priscila y Aquila. ¿A quién formaron? Mírenlo ustedes y verá, a Apolos, uno de los más grandes predicadores del tiempo. Le enseñaron. Muy seguramente también enseñado por ella. Un gran predicador, Hechos 18, del 24 al 26, los que ven y los que vieron Hechos con nosotros. O cuál magnificente es la labor de una mujer cuando se capacita, cuando se entrena y enseña a otros. Si uno viera el comentario de Matthew Henry con respecto a este texto, es maravilloso. Ayuda idónea. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Dios la capacitó, la dotó. Claro, hermano. Lucas 8:13. Dice que el Señor Jesús eran las mujeres, la mujer de Cusa, Susa y María, Marta, las que al Señor le proveían con sus bienes para que el Señor pudiera sustentarse. No estoy hablando del Señor de los anillos, estoy hablando de Jesucristo. Consúltelo y verá. Lucas 8, capítulo 1, Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Dorcas, cuando tú ves en Hechos capítulo 9. Dice la palabra, abundaba en buenas obras. Así que mujeres, no permitan que el enemigo les robe el talento, el don de edificar, el don de crecer, el don de ser formadas, el don de formar a otras en los principios y en las verdades. Esa es la gracia transformadora de Dios en el corazón de una mujer. Y a nosotros los hombres, hermanos, mis amados hermanos, desarrollemos ciertamente. Tengamos una conducta ciertamente intachable, recta, delante del Señor. Y eso incluye darle también a la mujer su lugar. Así que, amadas mujeres, Cristo a ustedes también la rescató. Cristo también, con la misma sangre que me limpió, las limpió a ustedes. Cristo también los pecados que borró, también los borró como los borró en ustedes. El sacrificio eficaz, único, auténtico para el hombre, también es una obra para las mujeres. La misma gracia de Dios para el hombre es la misma para las mujeres. El amor y la bondad que me alcanzó a mí también es el mismo para ustedes, mujeres. Dios las creó y ustedes son útiles de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Quiero decirles algo, mujeres, ustedes son muy valiosas. Varón, nuestras oraciones dejan de tener estorbo.
cuando ese es el trato que le damos a la esposa. Hoy no es un tema de matrimonio, seguramente, pero empezamos por ahí también. Así que a los hombres de la iglesia les hago un llamado muy importante en este tiempo, mis amados hermanos, a respetar, a cuidar, a honrar, a ser delicados, pero también a ser muy respetuosos con las damas. Conviene a ellas y nos conviene a nosotros, en nuestro corazón también. Esto agrada al Señor. Mujeres, si ustedes van a exhibirse, si van a brillar, que sea por su conducta casta y obediente. Si ustedes quieren brillar, que sean por su conducta sencilla. Si ustedes quieren exhibir algo, que sea, mis amadas hermanas, a Cristo en sus vidas. Dios las creó, mis amadas hermanas, y son útiles, no se les olvide. Hermana, su belleza no consiste ciertamente en lo superficial, en lo físico. Su belleza es ser la mujer que Dios creó. Su belleza está en sentirse como la perla de la corona de la creación con la cual Dios la diseñó. Y esto para que usted glorifique al eterno y glorioso Rey. Eso es la iglesia. Varones rectos, sin tacha, obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Mujeres que reflejan una belleza, pero no una belleza superficial, física solamente, sino que reflejan una belleza porque Cristo está en ellas y glorifican al eterno y glorioso Dios. La iglesia hoy precisa de mujeres piadosas, no envidiosas, ni orgullosas, ni arrogantes, que dicen sana doctrina, pero con su conducta destruyen, con su lengua destruyen. Incluso algunas tienen un mayor concepto de sí mismas, mayor que el de sus hermanas. Mujeres, entre ustedes a orar para que el Señor de verdad ponga en el corazón de cada una de ustedes cuán importantes son, cuán perlas son dentro de la corona de la creación. Mujeres, si han de mostrar su hermosura, háganlo amando a sus hermanas, abriendo su boca para bendecir, para ser agradecidas con aquellos y aquellas que les han enseñado, las han cuidado, les han instruido. Muestren lo lindo de sus corazones, capacitando, enseñando, cuidando a otros, a otras. Son valiosas, no podemos esperar los hombres a no tenerlas para considerarlas valiosas un día. Oh Rey Santo, que Dios nos guarde, hermano, de menospreciarlas, de tenerlas por menos. Mujeres, muestren su alegría, su gozo, Dios las creó. Sí, femeninas, delicadas, son también templo santo del Espíritu. Y de esa misma forma delicada con la que Dios las creó, trabajen, siéntanse útiles y enseñen, porque el que las creó las ama en Cristo Jesús. Si hay alguien que hoy las mire con ternura, amadas hermanas, es el Creador. Si hay alguien que hoy las mire con especial amor, es Yahshua. Jesús el Mesías. Así que mujer, rechace todo aquello que no glorifique a quien las creó. Conclusión, varón y hembra los creó con un propósito, glorificar a aquel que todo lo creó. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Varón y hembra los creó, dice tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos en este tiempo, bendito Rey. Cuán importante para ti es varón y hembra dentro del cuerpo de Cristo, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, levanta hombres, Señor, empoderados en los principios y en las verdades eternas, Señor, para que puedan guiar a otros, Señor, para que puedan ganar a otros, Señor. Esto estamos hablando dentro del cuerpo de Cristo. Siervos, Señor, forma ministros. La iglesia, Señor, clama en este tiempo por pastores, por hombres que evangelicen, por hombres que sean enviados para plantar iglesias, Señor, por hombres verdaderamente íntegros, sin tacha, por hombres verdaderamente, mi amado Señor, que te aman, que te glorifican, Señor. Pero también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sigue levantando, edificando damas, mujeres, Señor, perlas también en la corona de la creación, útiles, Señor, amadas por ti, Señor, a quienes tú miras con especial ternura también. La misma eficacia de la cruz, del sacrificio, Señor, de tu sangre para nosotros los varones, es la misma para ellas, Señor.
Las dotaste también con intelecto especial, con moral, Señor, para tener una relación igual, Señor, genuina y auténtica contigo, como lo haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy cuán importante, Señor, es el rol de cada uno de nosotros, Señor, varón y hembra, Señor. Te damos gracias, bendito Rey Santo, y te bendecimos, porque eres nuestro Dios bueno, porque eres nuestro Dios fiel, porque eres nuestro Dios santo, porque eres nuestro Dios justo, pero por sobre todo, porque eres nuestro Dios de toda gracia. Gracias, Padre. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero verles martes a viernes, como se los dije. Antes de despedirme, mi gratitud a todos los que diezman, a todos los que ofrendan, a todos los que lo hacen voluntariamente por amor. No les puedo mentir, como siempre les he dicho, prefiero acudir a la sensatez y a la transparencia, decirles, hermanos, necesitamos los recursos para poder seguir de alguna manera teniendo un lugar. Estamos orando en este tiempo por lugar propio, así que apóyenos también para orar por lugar propio, pero mi gratitud a la verdad, prefiero la transparencia, prefiero la gratitud, porque esto evita que yo de una mala interpretación en las escrituras saque el texto de contexto y por ahí los manipule para timarlos. Y la verdad jamás será el propósito de Iglesia Familias en Cristo. El propósito siempre será hablar con transparencia, dar gracias y pedirles, mis amados hermanos, de alguna manera que tengan siempre en cuenta a su iglesia para que puedan también hacer llegar sus diezmos, sus donativos, sus ofrendas. Gracias a todos los que lo hacen con limpio y alegre corazón. Que tengan el mejor de los días. Bendigo sus casas, sus mesas, sus alacenas, su entrar, su salir, su matrimonio, sus hijos. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús con salud. Señor, un especial cuidado para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean guardados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amados, un abrazo, bendiciones a todos y espero verlos pronto. Bendiciones.